Dmitri Vladimirovich, de verdad no lo soporto. Tengo trabajo extra en casa de mi suegra. Hoy lo dije bien claro. Hasta que no termines la tarea, no vas a ningún lado. ¿Te vas por tu cuenta o prefieres renunciar? No quiero solo una tarea, quiero cumplir con todo. No es tan complicado. Se puede dejar para mañana. Julia trató de explicarse de todas las formas posibles. Savitskaya, ¿no me entendiste o qué?, dijo el director, cada vez más amenazante. ¿Estás trabajando o te largas de aquí? Julia asintió sin opción. Se dio cuenta de que no tenía otra alternativa. No respondió, solo sintió tristeza. Exhaló con frustración. No podía aceptar esa injusticia, tenía que cambiar algo. No podía aferrarse tanto a este trabajo. Venía los fines de semana, recibía bonificaciones y, aún así, el aumento nunca llegaba. Y ahora el director le hablaba como si ni siquiera fuera una persona. Savitskaya, si tienes prisa, empieza de una vez. Esas palabras le retumbaron en la cabeza mientras se dirigía a su oficina. Siempre había sido meticulosa y responsable. Esa noche tenía demasiado trabajo. Informes urgentes, presentaciones por preparar y varias llamadas importantes con socios en otra ciudad. Se concentró en cada detalle, tanto que el tiempo voló sin que se diera cuenta. De repente, sonó el despertador y Julia se estremeció. «Dios mío, ya son las 7», exclamó. Apenas había hecho la mitad. ¿Y ahora qué va a decir Margarita Pavlovna? Sintió un nudo de rabia en el pecho. Un momento de preocupación y arrepentimiento. Julia sabía lo importante que era el evento. Era el cumpleaños de su suegra, y no podía perdérselo, sobre todo por Grisa. Pero también tenía trabajo pendiente y sentía que tenía que terminarlo. Después de unos minutos, hizo los últimos ajustes y envió todos los documentos necesarios. Pidió un taxi de inmediato y salió a visitar a su suegra. Corrió al baño, se cambió rápidamente con su vestido de fiesta y, a pesar del estrés, sonrió y se armó de valor. Cuando llegó al apartamento de su suegra, llamó al taxi, hizo un par de movimientos torpes y, con una sonrisa forzada, esperó a Marilov. Entonces, la puerta crujió. Margarita Pavlovna abrió y, con voz áspera, recibió las felicitaciones. Sin decir mucho, se dio la vuelta y se metió a la cocina. «Faltan ensaladas. No me dio tiempo de hacerlas antes del brindis», soltó sin mirarla. «Sí, mamá», susurró Julia. Dejó su bolso con el regalo en el pasillo y fue tras ella. Ya había escuchado más de una vez a su suegra quejarse de su impuntualidad y de lo lenta que era. Mientras cortaba las ensaladas, su suegra seguía molesta, impaciente, repitiendo lo importante que era que Julia llegara a tiempo. No importaba cuántas veces tratara de explicarse. Sobre Ubat, Julia trató de ignorar los comentarios y se concentró en los preparativos. Arregló un hermoso plato, sirvió la comida y acomodó todo para que la cena se viera increíble. Cuando todo por fin estuvo listo, sintió alivio. Miró la mesa decorada con velas brillando y los platos relucientes. El ambiente en la habitación estaba lleno de calidez y alegría. Por fin pudo relajarse y disfrutar del momento. «Bueno, ¿dónde has estado?», le preguntó Grisa cuando se sentó a su lado. «No me dieron tiempo libre. Es imposible pedirlo», respondió Julia. «Te la pasas todo el día y la noche en la oficina», se quejó él con molestia. «Grisa», dijo Julia confundida, «sabes que esto también es importante para mí. Hoy es un día especial, y quiero que lo sea para todos». «Ya basta de susurros», interrumpió la voz de Galina Petrovna. Esas palabras golpearon a Julia. Por un momento, sintió que olvidó cómo respirar. El corazón se le detuvo por la sorpresa. Nadie sabía que ella y su esposo habían estado luchando contra la infertilidad. Había guardado ese secreto todo este tiempo, escondiendo sus emociones, tratando de aceptar la situación. Ya había sido un día difícil y ahora esto también le daba vueltas en la cabeza. Sus pensamientos y emociones iban desde la tristeza hasta la desesperación. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se contuvo. No podía perder la compostura frente a todos. Quiso decir algo, pero cuando se dio cuenta de que todas las miradas estaban sobre ella, no pudo pronunciar ni una palabra. De pronto, sintió una mano tomar la suya en silencio. Ese pequeño gesto le dio fuerzas para seguir adelante. Julia se dio cuenta de que, aunque su vida personal no era como la de los demás, eso no significaba que no pudiera ser feliz. Miró a su suegra y a su amiga y le sonrió. «Gracias», respondió,
tratando de sonar tranquila y sincera. Bueno, ¿a dónde vas, Galka?, dijo otra amiga, Irina Viktorovna, dándole una palmadita en el hombro a la mujer. Tal vez ya olvidé esa historia. ¿De qué hablas?, preguntó con fingida sorpresa Galina Petrovna, claramente sin intención de parar. Irina Viktorovna suspiró y miró a Margarita Pavlovna. Ay, lo siento, pero alguien me lo contó. Los ojos de los presentes se agrandaron. Nuestra Griska tiene un hijo ilegítimo, soltó Galina Petrovna. El ambiente en la sala se tensó de inmediato. Todos entendieron que algo no estaba bien. Yulia sintió un nudo en el estómago, pero trató de mantener la calma. Sabía perfectamente a qué se referían. Irina Viktorovna lo había recordado, pero Yulia nunca imaginó que la situación llegaría hasta este punto. De repente, Margarita Pavlovna habló en voz alta. ¿Yulia tuvo un hijo de otro hombre? El silencio en la habitación fue ensordecedor. Galka sonrió, satisfecha de haber soltado la bomba. Para ella, parecía el momento perfecto para meter el dedo en la herida. Pero, ¿valía la pena? Las palabras de la suegra resonaron en la sala, y todas las miradas se posaron sobre Yulia. Había de todo: sorpresa, desprecio e incluso compasión. Solo que no quedaba claro por quién sentían lástima, por Margarita Pavlovna o por Yulia. Algunos de los invitados miraban a Yulia con abierto desdén, escondiendo su juicio. Para ellos, un secreto así debía mantenerse oculto. Mencionarlo en una reunión como esta era completamente inapropiado. Otros, en cambio, parecían simplemente sorprendidos de descubrir algo que jamás imaginaron sobre alguien que creían conocer bien. Era imposible no notar el impacto en Yulia. La confusión de su suegra estaba confundida. Había dicho algo que Yulia consideraba muy personal e importante, y no entendía por qué lo estaba poniendo a discusión frente a todos. Las mujeres murmuraban entre ellas, y Yulia intentaba concentrarse para no perder el control de la situación. Sí, lo siento, dijo de repente una de las invitadas. Luego, puso su mano sobre la de Yulia en señal de apoyo. Al ver esto, la suegra se enfureció de inmediato, aunque trató de disimularlo. Yulia pensó que todo estaba mejorando, que la conversación estaba cambiando de rumbo, pero de pronto, su suegra habló con voz severa. Sí, claro, así es ella. Siempre encuentra la manera de arruinar un buen día. Yulia se giró hacia Margarita Pavlovna. De verdad, no entiendo por qué estás haciendo esto. ¿Por qué justo ahora? Galina Viktorovna, la amiga que había comenzado todo el chisme, observaba en silencio. Los invitados comenzaron a asentir, dándole la razón a Margarita Pavlovna. Incluso la mujer que antes había mostrado apoyo ahora estaba sentada en silencio, sin querer meterse en el problema. Hasta Grisa, que hasta ese momento sostenía la mano de Yulia, de repente la soltó y se alejó. Yulia vio a Margarita Pavlovna. Podemos hablar en la cocina, dijo, tratando de mantener la calma. Su suegra asintió y ambas se dirigieron a la habitación contigua. Margarita Pavlovna, ¿qué está pasando?, preguntó Yulia, genuinamente tratando de entender. ¿Por qué estás poniendo a los invitados en mi contra? Ah, ¿y no tengo razón?, respondió la suegra con frialdad. Por tu culpa, todos se sienten incómodos ahora. Eso no lo provoqué yo, fuiste tú quien contó todo sobre mí, respondió Yulia, tratando de mantenerse serena. Pero por dentro, sentía que todo lo que había pasado volvía a dolerle. El recuerdo de aquel embarazo no deseado, de Igor, de todo lo que había vivido, seguía pesando sobre ella. Le pidieron que hiciera esto, además de que era un asunto muy personal, algo que no tenía por qué discutir con gente que ni siquiera conocía bien. ¿Y ahora qué más da?, respondió Yulia con amargura. Su suegra ignoró sus palabras, como si nada hubiera pasado. Todo está bien, están sentados y platicando, dijo con una sonrisa forzada. Regresa con los invitados, sonríe y muéstrales que todo está bien. Mientras tanto, saca el pastel. No tienes que darme las gracias por arreglar todo. Con esas palabras, Margarita Pavlovna regresó con los invitados, dejando atrás a Yulia y sus pensamientos. ¿Cómo los voy a mirar a los ojos ahora?, susurró Yulia con tristeza, sintiendo como sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero se obligó a recomponerse. Sacó el pastel del refrigerador, el mismo que había decorado hacía unos minutos. Ya estaba listo para servirse. Respiró hondo, puso una sonrisa en su rostro y caminó de regreso a la sala. Cuando entró con el pastel, todas las conversaciones se apagaron de golpe. Todos la miraron. Era difícil soportar esas miradas,
Pero Julia intentó mantener la calma. Decidió que lo mejor era hablar. Querida Margarita Pavlovna, dijo con voz temblorosa mientras sostenía el pastel, te felicito por estos 60 maravillosos años. Gracias por tu apoyo y por el cuidado que siempre le has dado a tu hijo, con quien he tenido la suerte de compartir mi vida. Hizo un brindis improvisado, mientras las lágrimas amenazaban con escaparse de sus ojos. Pero, en el fondo, quería llorar, sobre todo por las mentiras que acababa de decir. De pronto, sus manos temblaron. El pastel se le resbaló de entre los dedos. En un segundo, se estrelló contra el suelo. La habitación quedó en un silencio absoluto. Todos miraron el desastre en el suelo, y luego a Julia. Sintió que su rostro ardía de vergüenza. Julia se quedó en shock por lo que acababa de pasar. De inmediato, empezó a disculparse mientras trataba de recoger los pedazos de pastel del suelo. Lo siento mucho, balbuceó, sin saber qué más decir. Pero entonces escuchó la voz fría de su suegra. ¿Te volviste loca, Julia? Levantó la cabeza y la miró, sintiéndose aún más nerviosa. Perdóname, de verdad, fue un accidente. Iré por otro pastel ahora mismo. No será tan bueno como este, pero... Antes de que pudiera terminar la frase, un fuerte golpe resonó en la habitación. Sintió un ardor intenso en la mejilla. El impacto fue tan fuerte que por un segundo, todo a su alrededor pareció detenerse. No podía moverse, no podía reaccionar. El dolor y la humillación se mezclaron en su pecho. Sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero no entendió de inmediato lo que había pasado. Cuando finalmente lo asimiló, se llevó la mano a la mejilla y susurró con incredulidad. ¿Tú, me acabas de abofetear? ¿Hasta cuándo vas a seguir arruinándome todo? Estamos de fiesta, espetó Margarita Pavlovna, ignorando por completo su expresión de dolor. Margo, ¿por qué eres así? Se escuchó la voz de Irina Viktorovna. Julia, hay mucha comida en la mesa. No pasa nada, agregó otra de las invitadas, intentando calmar la tensión. Pero la suegra la interrumpió con frialdad. Parece que no te he enseñado lo suficiente lo que significa ser una buena y obediente nuera. Julia sintió que esas palabras la destrozaban por completo. Se giró hacia su esposo, esperando al menos una reacción de su parte. Pero Grisa solo se quedó ahí, inmóvil, sin decir nada. El silencio de él fue más doloroso que la bofetada. Julia sintió que las lágrimas estaban a punto de traicionarla. Ya no podía estar ahí. Sin pensarlo más, tomó su bolso, olvidando por completo el regalo, y salió corriendo del apartamento. Esperaba, aunque fuera en el fondo, que Grisa fuera tras ella, que la abrazara y la apoyara. Pero lo único que escuchó fue su nombre, gritado por él desde la entrada, justo cuando ya estaba tocando la puerta para irse. Julia cerró la puerta del departamento detrás de ella, dejando atrás la incertidumbre, la decepción y el profundo resentimiento que sentía en su corazón. Caminó lentamente por las habitaciones, como si intentara despedirse de cada rincón de ese lugar que por años llamó hogar junto a su esposo. Tomó un objeto al azar y, al verlo, recordó los momentos que había pasado con él y con su familia. Su mirada se detuvo en una foto de ellos juntos, sonriendo en la boda de su primo. Sintió un nudo en la garganta y, finalmente, las lágrimas empezaron a caer sin control por su rostro. No pudo más. Tomó la foto entre sus manos y, entre sollozos, murmuró, no puedo seguir viviendo en una familia donde me humillan y no me valoran. Respiró hondo, agarró su bolsa y miró por última vez el departamento antes de cerrar la puerta y marcharse. Horas después, Julia llegó al pueblo donde vivía su madre. No sabía bien cómo explicarle lo que había pasado, solo esperaba tener algo de suerte. Tocó la puerta con el corazón acelerado. Desde adentro, escuchó la voz de su madre. ¿Quién anda ahí a estas horas? Si eres tú, Fedka, ya te dije que no hay dinero. Unos segundos después, la puerta se abrió y apareció una mujer bajita, de unos 60 años, con un pañuelo de colores en la cabeza. Cuando vio a Julia, su expresión cambió por completo. Hija, exclamó con una sonrisa, sorprendida, pasa, cariño. Hola, mamá, susurró Julia, soltando el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Natalia Nikolaevna, su madre, la hizo entrar con gusto, pero la miró con atención. Te ves diferente. ¿No era hoy el cumpleaños de tu suegra? ¿Cómo se llamaba? Margarita, ¿qué pasó? Julia asintió y se sentó frente a su madre. Tomó un respiro y, sin rodeos, dijo: Mamá, tomé una decisión, me voy a divorciar de Grisa.
La mirada de su madre se llenó de sorpresa. No era una decisión fácil, pero lo peor de todo era que su esposo no le había mandado ni un solo mensaje en todo ese tiempo, ni una palabra de apoyo. Ese silencio le hizo entender que ya no había nada que salvar. Natalia Nikolaevna parpadeó varias veces, tratando de procesarlo. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué tomaste esa decisión? Julia apretó los labios, recordando la escena que la llevó hasta ahí. Todo empezó porque dejé caer un pastel en la cocina de mi suegra, justo cuando estaban sirviendo el té. Su madre la miró con el ceño fruncido, sin entender. Y de repente, ella se giró furiosa, y me dio una bofetada. Julia le contó a su mamá cómo sintió un dolor intenso y una humillación enorme cuando su suegra la golpeó. Pero lo peor fue que Margarita Pavlovna ni siquiera intentó disculparse o calmar la situación. Grisa tampoco hizo nada. Su madre la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando y mordiéndose el labio en otras. Cuando Julia terminó de hablar, su indignación era evidente. Me siento insultada, dijo, con un nudo en la garganta. Natalia suspiró y le acarició la mano. Descansa, hija, mañana hablaremos con más calma. Julia asintió obediente y se fue al cuarto. Se quedó dormida rápido, sintiendo un agotamiento que la venció por completo. A la mañana siguiente, despertó con el zumbido de su teléfono. Se había olvidado de poner el despertador. Miró la hora y se dio cuenta de que ya había perdido el primer autobús. De todas formas, no habría llegado a tiempo al trabajo. Antes de que pudiera hacer algo, contestó la llamada. ¿Dónde estás, Savitskaya? Escuchó la voz molesta de Dmitri Vladimirovich, su jefe. Se supone que deberías haber llegado hace 30 minutos. ¿Qué demonios estás haciendo? Julia suspiró, con la voz todavía somnolienta. Arreglando melas. Hubo un silencio tenso del otro lado. Dmitri claramente no esperaba esa respuesta. Siempre la había considerado una empleada educada y profesional, y ahora estaba siendo desafiante. ¿Quién te crees que eres, Savitskaya? Le soltó con más enojo. Te quiero en la oficina ya, y más te vale prepararte para un buen regaño. Julia se encogió de hombros y respondió con total desinterés. Pues que espere. El jefe se quedó en shock. Julia sintió un extraño placer en hablarle así. Al menos lee las reglas de la empresa, gritó el hombre. Ella sonrió. Todo lo mejor para ti, Dmitri Vladimirovich. Y sin más, colgó la llamada. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente libre. Se quedó unos segundos en silencio, disfrutando la sensación. ¿Con quién estabas hablando?, preguntó de repente su madre desde la puerta, mirándola con curiosidad. Cuando su mamá, Natalia Nikolaevna, abrió la puerta de la cocina, un aroma delicioso llenó la casa. Huele riquísimo, dijo Julia con una sonrisa. El desayuno ya casi está listo, respondió su madre. Apenas estoy friendo la primera tanda de piroski. Decidió no preguntarle todavía qué iba a hacer su hija con su futuro sin trabajo. No era el mejor momento. Solo que ya no queda leche, añadió. ¿Vas a la tienda o voy yo? Voy yo, respondió Julia. Se vistió rápido y estaba a punto de salir cuando su teléfono vibró. Seguro es Dmitri Vladimirovich, murmuró con fastidio. Pero al revisar la pantalla, vio que era otro número. Grisa. Él solo preguntaba dónde se había metido. Julia apretó los labios con indignación. Apenas ahora le preocupaba dónde estaba. Aún así, decidió responderle. Le dijo que necesitaba tiempo para pensar y que, por ahora, viviría con su mamá. Grisa no contestó, pero vio que había leído el mensaje. Julia suspiró, dejó el teléfono en la mesita y salió a la tienda. Caminó por las calles estrechas del pueblo, rodeada de antiguas casas de madera con ventanas decoradas y puertas pintorescas. Los campos verdes y el trigo dorado se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El silencio del lugar la tranquilizaba. De vez en cuando, se detenía para respirar hondo y disfrutar del aire fresco. El canto de los pájaros en las ramas rompía la quietud con un sonido lleno de vida. Por primera vez en mucho tiempo, Julia notó los pequeños detalles del paisaje, como la luz jugaba sobre las fachadas de las casas viejas, el viento que revolvía su cabello, el aroma dulce de las flores en los jardines. Sonrió cuando algunos vecinos la saludaron mientras pasaban. Se sentía diferente. Más libre. Julia disfrutaba de la paz y la armonía del pueblo. Caminar por sus calles se estaba convirtiendo en una experiencia inolvidable. Se sentía en calma,
como si el aire mismo la abrazara y le diera un respiro de todo lo que había pasado. Cada paso la sumergía más en la tranquilidad de aquel lugar. Finalmente, llegó a la tienda y entró. En cuanto cruzó la puerta, un torrente de recuerdos la envolvió. Dios mío, Julia, ¿cuántos años han pasado?, escuchó una voz familiar. Al voltear, vio a Lisa, su amiga de la infancia. No lo puedo creer, qué alegría verte, continuó Lisa, emocionada, te ves increíble. ¿Vienes solo por unos días o más tiempo? Todavía no lo sé, respondió Julia. ¿Y qué tal si nos reunimos como en los viejos tiempos? Claro, me encantaría. Lisa aplaudió con entusiasmo, luego sacó un cartón de leche del refrigerador y se lo entregó a Julia. Después de pagar, Julia salió de la tienda, pero de repente chocó contra alguien. El impacto fue tan fuerte que la leche se le resbaló de las manos. Cuando levantó la vista, sintió una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Dios, Julia, perdóname, se apresuró a decir el hombre, inclinándose para recoger el cartón. Déjame comprarte otro, de verdad lo siento mucho. No te preocupes, está bien, respondió ella, forzando una sonrisa. Entonces lo reconoció. Ilia, hace tanto que no nos vemos, dijo con suavidad. Él se quedó helado por un momento, pero luego le devolvió la sonrisa. Caminaron juntos fuera de la tienda y por unos minutos guardaron silencio. Finalmente, Julia decidió romper el hielo. ¿Sigues trabajando en el campo? Él tardó en reaccionar, como si hubiera despertado de un largo sueño. Sí, desde que no me aceptaron en la universidad, respondió con voz seria. Pero, bueno, alguien tiene que ayudar a mi papá. De repente, se quedó callado. Julia notó que algo en su expresión había cambiado, como si hubiera dicho más de lo que quería. Cuando intentó mirarlo a los ojos, Ilia desvió la mirada. Julia sentía que todo a su alrededor se desvanecía mientras trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué mamá nunca me dijo nada?, preguntó con la voz temblorosa. Ilia suspiró. Supongo que no quería preocuparte, respondió con calma. Fue un accidente, perdió el control del auto camino al pueblo. Pero después de esas palabras, Julia dejó de escuchar. Su mente se nubló y todo lo que Ilia decía a continuación se volvió un murmullo lejano. Sintió que sus piernas flaqueaban, pero él la sujetó suavemente del brazo y la guió hasta la casa de su madre. Cuando la puerta apareció frente a ella, supo que había llegado. Podemos hablar después, cuando quieras, dijo Ilia, en voz baja. Sí, claro, respondió Julia, apenas consciente de lo que decía. Ven cuando quieras, mi papá estará feliz de verte. Ella asintió con la cabeza, murmuró una despedida y entró apresurada a la casa. Ilia, en cambio, se quedó unos segundos más afuera, mirando la puerta cerrarse tras ella. Natalia Nikolaevna, la madre de Julia, también notó la presencia de Ilia, pero no dijo nada. Él había sido como un hermano menor para Grisa, su esposo. Años atrás, Ilia había aprendido a esconder sus sentimientos. Siempre había sentido algo por Julia, pero entendía que ella nunca lo vería de la misma manera. Por eso, en lugar de confesarle lo que sentía, se limitó a estar cerca de ella, a ayudarla en silencio cuando lo necesitaba. Observó sus momentos difíciles, la apoyó sin que ella se diera cuenta, siempre desde la distancia. Incluso cuando Julia quedó embarazada, él estuvo ahí, mirando de lejos, sabiendo que sus sentimientos debían permanecer ocultos. Nunca le dijo nada a Grisa. Vivió su vida intentando equilibrar lo que realmente quería con la armonía de su familia. Y justo cuando pensó que había logrado olvidarla, la muerte de su hermano la había traído de vuelta a su vida. Julia estaba ahí otra vez, tan hermosa como siempre, con esa sonrisa que lo desarmaba. Dentro de la casa, Julia miró a su madre con los ojos llenos de preguntas. Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? Artur ya no estaba. En la entrada, Nikolaevna guardó silencio. Grisa observó detenidamente a su esposa. Te vi caminando con un hombre. ¿Quién es? El corazón de Julia dio un brinco. Sentía una mezcla de emociones. Le sorprendía que su esposo hubiera decidido ir a buscarla después de su mensaje, pero al mismo tiempo, le inquietaba. Sabía que esta visita podía cambiar muchas cosas. Es Ilia, mi amigo de la infancia y hermano menor de Artur, respondió con firmeza. ¿Y qué haces aquí?, preguntó Grisa con tono serio. Regresé porque no contestabas mis llamadas ni mis mensajes. Le mostró su teléfono como prueba. ¿Y apenas ahora pensaste que algo había pasado?
dijo Julia con ironía. ¿Justo después de que tu mamá se sintiera con derecho de darme una bofetada? Grisa frunció el ceño, molesto. Vámonos a casa. No quiero verte. Mamá, ¿por qué lo dejaste entrar? Hasta ese momento, Natalia Nikolaevna había permanecido en silencio. Levantó la mirada hacia su hija con una expresión tranquila. Oh, bueno, pensé que quería hacer las paces, dijo encogiéndose de hombros. ¿Por qué no darle la oportunidad? Además, hice muchos piroski, no puedo comérmelo sola, que se quede a platicar mientras come. Julia suspiró y se dirigió a su habitación. Dime, ¿tanto te cuesta ponerte de pie frente a mi mamá y a los demás? Le reclamó Grisa antes de que se fuera. ¿Soy tu esposo o qué soy? Ni siquiera los amigos se tratan así. Se quedó en silencio un momento y luego murmuró. Todo esto es por lo del bebé, lo del embarazo de Artur. El comentario hizo que Julia se detuviera en seco. ¿Embarazo fallido? Repitió con incredulidad. ¿Así es como lo llamas? Grisa suspiró, cansado. Incluso tu madre cree que fue un error. No necesito que nadie me diga lo que fue, lo sé perfectamente, pero eso no te da derecho a minimizarlo. Julia, estás exagerando, estás actuando como una niña. No, respondió ella con voz firme. Si quieres hablar, hazlo bien, sin insultos, sin hacerme sentir como una histérica. Julia regresó a casa y se quedó de pie un momento. Tengo mucho en qué pensar, dijo en voz baja. Luego, sin más, cerró la puerta de su habitación de golpe, dejando claro que no tenía intención de seguir hablando con su esposo. Grisa no insistió, solo suspiró, tomó algunos pasteles y se fue. El resto del día, Julia lo pasó en casa, sintiendo una gran tensión. Intentó disimular su enojo con su madre, que actuaba como si nada hubiera pasado. Pero lo que más la decepcionaba era la forma en que su esposo y su familia la trataban, como si fuera una extraña, alguien a quien no tomaban en cuenta. No era la primera vez que se sentía así. Pero además de todo eso, no podía sacarse a Ilia de la cabeza. Hacía mucho que no lo veía y no tenía idea de cómo estaba. Los recuerdos de su infancia y juventud con él volvieron a su mente. No podía olvidarlos. Tal vez ya era hora de visitarlo. Incluso después de todo lo que había pasado entre ellos. Después de todo, el padre de los hermanos siempre había apoyado a Julia y la quería de verdad. ¿A dónde vas tan tarde?, preguntó Natalia Nikolaevna al verla prepararse para salir. Y además, tan arreglada. Voy a casa de Ilia. La madre la miró con sorpresa. ¿Para qué? Se quedó en silencio un momento, observándola de pies a cabeza. Luego suspiró. Hija, no es bueno remover el pasado. Julia la miró con el ceño fruncido. Me dijiste que Artur ya no estaba, dijo con firmeza. Natalia bajó la mirada, nerviosa. Por un instante, Julia entendió que su madre le había ocultado más cosas de las que pensaba. Intentó decir algo, pero se quedó callada. Lo siento, no quería molestarte, murmuró al final. Julia apretó los labios. Luego, sin poder contenerse más, casi gritó. No necesito que me ocultes nada. Respiró hondo, tratando de calmarse. Tengo derecho a saber qué ha pasado. Dicho esto, tomó su bolso y salió del apartamento sin mirar atrás. Se dirigió directamente a la casa de Ilia. Al llegar, se quedó unos segundos frente a la puerta, tomando aire. Y finalmente, llamó. Julia dudó por un momento si tocar la puerta o no. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, la puerta se abrió de repente. Se quedó inmóvil al escuchar una voz masculina que conocía muy bien. Antes de poder reaccionar, sintió unos brazos rodeándola en un fuerte abrazo. Cariño, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo la voz con calidez. Pasa, no seas tímida. Julia sonrió con algo de nerviosismo mientras Andrei Pavlovich la soltaba y la invitaba a entrar. Buenas tardes, dijo ella con cortesía. Buenas tardes, Julia, respondió Andrei con una sonrisa. Qué suerte verte por aquí. Ilia, que estaba justo detrás, la miró con atención. ¿Puedo pasar?, preguntó ella con cierto titubeo. Por supuesto, asintió él. Dame un momento, iré a preparar un poco de té. Mientras tanto, entra a la sala. Julia asintió y se dirigió a la sala de estar. Mientras esperaba, miró a su alrededor, fijándose en la alfombra colgada en la pared y los sillones colocados junto al sofá. Pasaron unos minutos hasta que escuchó la voz de Ilia saludándola. Hola, Julia. Ella le hizo un gesto con la mano y se sentó en uno de los sillones. Tu papá ya está preparando el té,
comentó. Justo en ese momento, Andrei Pavlovich entró con una bandeja. Oh, Julia, qué hermosa te ves. Hace tiempo que quería platicar contigo. Julia sonrió y estuvo a punto de decir algo, pero de repente se quedó callada. Sí, Andrei Pavlovich, me quedaré un rato, dijo al final. Luego podemos hablar con más calma. El hombre asintió y se retiró, dejándolos solos. Sabía que hoy nos volveríamos a ver, admitió Ilia con sinceridad. Sí, yo también, respondió ella. Hubo un breve silencio hasta que él preguntó, inesperadamente. ¿Y tu esposo? Julia bajó la mirada. Sí, sigue en casa. Después de dudar un momento, le contó en resumen lo que había pasado con su exesposo en la ciudad. Ilia la escuchó con atención sin interrumpirla, pero con cada palabra de Julia, se podía notar cómo sus venas se tensaban más y más. Su rostro reflejaba enojo y preocupación. Esto es terrible, dijo Ilia cuando Julia terminó de hablar. Mi papá nunca haría algo así. ¿Y tú? ¿Cómo estás con todo esto? Ella suspiró. Sé que Andrei Pavlovich me quiere mucho, pero, después de tantos años, sigo sin entender muchas cosas. No sabía cómo preguntarle sobre su hermano sin arriesgarse a lastimarlo. Estamos bien, dijo Ilia con voz baja, aunque, papá ya no está. Tal vez fue por la muerte de mi hermano. Ilia suspiró y miró a Julia con seriedad. Aléjate, ¿sabes? Esta es la última vez que hago esto, dijo con una sonrisa algo triste, justo como hoy. Solo cuando me enteré de que empezaste a salir con Arthur. Julia bajó la mirada. Sí. Es triste, respondió en voz baja. La verdad, después de cómo la regaste, dijo él sin terminar la frase, sabes bien que él te quería. De repente, Julia sintió un nudo en la garganta. Los recuerdos de aquella casa, de cada rincón donde habían pasado su infancia junto a Arthur, le vinieron de golpe. Solo éramos amigos de toda la vida, murmuró, pero me enamoré, y empecé a salir con alguien. Eso fue todo. Recordó aquel verano, el embarazo. Nadie estaba preparado para algo así. El destino quiso que pasara. Mamá me dijo que él sufrió por un tiempo, continuó Ilia, pero luego, parecía que lo había superado. Julia lo miró con atención y, con algo de miedo, se atrevió a preguntar. ¿Y encontró a alguien más? Ilia hizo una pausa antes de responder. Sí, conoció a una mujer. Julia, hasta pensaba casarse con ella. Ella asintió en silencio, sabía que ya era suficiente por hoy. Podía notar lo difícil que era para Ilia hablar de su hermano. Oye, ¿y si vamos a pescar mañana? Sugirió de repente, cambiando de tema. Ilia sonrió, entendiendo su intención. ¿Todavía tienes tus cañas de pescar? Sí, siguen ahí, respondió él con una leve risa, pero viniste por poco tiempo. Tal vez sería mejor que pasaras más rato con mamá. No te preocupes, tengo tiempo para todo, lo tranquilizó ella. Esa noche, Julia e Ilia se quedaron platicando, recordando momentos felices del pasado. Cuando al fin se despidieron, ella se fue a casa sintiéndose inexplicablemente en paz después de hablar con él. Las siguientes semanas, Julia las pasó en el pueblo con su madre. Se sintió mejor que nunca, sin conflictos, sin reproches de su esposo. Descansó, caminó, leyó y disfrutó del aire libre. Los días pasaban tranquilos, sin nada que pudiera arruinar su paz. Hasta que, una tarde, todo cambió. Ocurrió cuando Julia regresaba de un paseo con Ilia. Él había recogido unas flores silvestres para ella, y ella, bronceada y sonriente, se apresuró a entrar a casa para ponerlas en un jarrón. Pero en la puerta, alguien la esperaba. Julia se detuvo de golpe. La sonrisa se le borró del rostro. La sonrisa de Julia desapareció en un instante. Hola, suegra, dijo, con un tono frío. La mujer la miró con una expresión que Julia ya conocía bien. Vaya, no esperaba verte por aquí, querida. ¿Y quién es este joven tan apuesto que te acompaña? Ilia, sin decir mucho, le sonrió a Julia y se despidió, dejándola sola con su suegra. Julia volteó hacia su madre, quien observaba la escena con un rostro que reflejaba una sola emoción, incomodidad. ¿No se supone que al menos debería saludar?, preguntó Julia con voz seria. Claro que sí, todavía sigo esperando a mi querida nuera, respondió con ironía, pero mira nada más. Dejaste a Grisa solo, y ahora andas por aquí con cualquier persona. Julia apretó los dientes. Todos necesitamos un descanso de vez en cuando. Sí, pero, ¿por tanto tiempo?
y encima me dijeron que renunciaste con orgullo a tu trabajo. La mujer la miró con reproche. ¿De verdad hiciste eso, Margarita Pavlovna? ¿Quieres decir que piensas vivir con un salario miserable? Porque mi hijo no va a recibir un ascenso pronto. Ahora tiene que concentrarse en su carrera. No se preocupe, respondió Julia con calma. No voy a molestarlo con mi presencia por mucho tiempo. Voy a divorciarme de Grisa. La suegra la miró con sorpresa y su actitud cambió de inmediato. Hija, Julia, ¿por qué hablas así? Eso le pasa a cualquiera. ¿En serio vale la pena destruir una familia por esto? ¿Por esto? Repitió Julia, incrédula. Me insultaron. Me humillaron frente a mis propios amigos, y a ti parece no importarte. Me decepcionó Grisa porque ni antes ni ahora me defendió. Pero en todas las familias hay peleas, hija. Julia se dio cuenta de que tratar de hacerla cambiar de opinión era inútil. Además, después de pasar tiempo en su hogar, en su pueblo, sintió que había despertado. Por años había tolerado que la trataran como un objeto, pero ahora comprendía cuánto se había equivocado al permitirlo. Respiró hondo y con firmeza le dijo: Margarita Pavlovna, eso ya se acabó. Julia salió de su casa y miró a su suegra con firmeza. La mujer, al darse cuenta de que no podría hacerla cambiar de opinión, de pronto empezó a gritar. Vine a verte y ni siquiera me recibes. No en vano Dios te castigó cuando tenías 16 años. ¿Cómo te atreves a estar cerca de mí? En ese momento, Natalia Nikolaevna apareció y, sin pensarlo, tomó a la suegra de los hombros. Por un instante, Margarita Pavlovna mostró miedo en su mirada, pero rápidamente lo disimuló. Julia ya no está con Grisa ni con nadie, y qué bueno que terminaron. Dicho esto, la mujer salió de la casa, dejando a Julia y a su madre solas. Por unos segundos, Julia se quedó en silencio, temblando por la rabia y la tensión. ¿Por qué vino ahora?, preguntó con la voz temblorosa. Natalia Nikolaevna la abrazó y suspiró. ¿Por qué la dejaste entrar? Antes de que Julia pudiera responder, sintió un fuerte malestar en el estómago, corrió al baño de inmediato y, después de unos minutos, salió con la cara pálida. Su madre la miró preocupada. Yuleka, ¿estás bien? ¿Te pusiste muy nerviosa? Sí, creo que sí, respondió Julia, aunque en su cabeza todo era un caos. Perdón por gritar. Es solo que no quería ver ni a mi suegra ni a Grisa ni a nadie. Estoy cansada. Mejor me voy a mi cuarto. Claro, descansa, dijo Natalia, aunque no parecía muy convencida. Julia entró a su habitación, cerró la puerta y se dejó caer en la cama. No, no, esto no puede estar pasando. Se repitió una y otra vez. La sensación era familiar, igual que aquella vez cuando tenía 16 años. La debilidad, las náuseas. ¿Será por los nervios o necesito comprar una prueba?, susurró para sí misma. Decidió que al día siguiente iría a comprarla. A la mañana siguiente, en cuanto la tienda abrió, ya estaba ahí, esperando. Lisa, su amiga, se sorprendió al verla tan temprano. Julia, ¿qué haces aquí a esta hora? En cuanto Lisa abrió la puerta, Julia entró apresurada, sin darle tiempo de reaccionar. Necesito una prueba de embarazo. La sonrisa de Lisa desapareció de inmediato, cambiando por una expresión de asombro. Lisa no dijo nada, solo asintió y corrió al mostrador. Unos segundos después, sacó una prueba de embarazo y la puso frente a Julia. Espera, ¿y el pago?, preguntó Julia, mirando el paquete. Invita a la casa, es para la suerte, respondió Lisa, dejando la prueba en sus manos. Ojalá todo salga bien. Cuando Julia llegó a casa y vio a su mamá en el jardín, fue directo al baño. Abrió la caja con las manos temblorosas, hizo la prueba y cerró los ojos mientras esperaba el resultado. Dios mío. Al abrirlos, vio la respuesta clara frente a ella. Estaba embarazada. El corazón le latía con fuerza, y sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la casa. Mamá, gritó emocionada, voy a tener un bebé. Natalia Nikolaevna, al escuchar la noticia, la abrazó con una gran sonrisa. Hija, qué alegría. Julia rompió en llanto y se aferró a su madre. La historia se repetía. Otra vez estaba embarazada, pero ahora, las cosas eran diferentes. El padre del bebé era el hombre con el que había estado saliendo últimamente. Sin embargo, no tenía intenciones de regresar con él, aunque sentía que debía decírselo. Después de pensarlo por un rato, Julia decidió que esa misma noche llamaría a Grisa, su esposo. Se lo debía. Cuando él respondió, ella fue directa.
Grisa, estoy embarazada. Hubo un silencio en la línea. Julia esperó que él reaccionara con alegría, que la felicitara, que dijera algo. Pero en lugar de eso, escuchó palabras que la dejaron helada. Mamá tenía razón. La sonrisa de Julia se borró de inmediato. ¿Qué dijiste? No te creo. Grisa, no te estoy engañando, te juro que es tuyo. No puedo confiar en eso, respondió él fríamente. ¿Sabes cuál es la paradoja? Pasamos años intentándolo y nunca pasó nada. Te fuiste, y de repente, así de la nada, quedaste embarazada. Es un milagro. Grisa, podemos hacer pruebas, lo que quieras, pero este bebé es tuyo. El hombre se quedó callado unos segundos y luego soltó algo que terminó de destrozarla. Aunque lo fuera, ¿por qué decidiste decirme? ¿Cómo que por qué? Tienes derecho a saber. Y yo tengo derecho a divorciarme. Julia sintió un nudo en la garganta. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿cuál fue el sentido de todo esto? Pensó Julia, sintiendo un nudo en la garganta. Había creído que decirle a Grisa sobre el embarazo sería lo correcto. Pensó que él se alegraría. Pero estaba equivocada. Tienes razón, respondió con calma. Adiós, Grisa. Dicho esto, colgó la llamada. Las lágrimas comenzaron a caer de inmediato, pero se las limpió rápido. Es una nueva etapa, y la voy a empezar sin lágrimas, se dijo a sí misma. Después del divorcio, su vida en el pueblo empezó a mejorar poco a poco. Al principio, el cambio fue difícil, tuvo que adaptarse, sanar, reencontrarse consigo misma después de tanto tiempo viviendo bajo el estrés de su matrimonio. Pero encontró la fuerza para enfocarse en su bienestar. Se dedicó a trabajar en el terreno de su madre, algo que siempre había querido hacer. Inspirada por la belleza de la naturaleza, pasó más tiempo al aire libre, caminando, respirando aire fresco y disfrutando de la tranquilidad. Sin embargo, su suegra seguía siendo un problema. Margarita Pavlovna no ocultaba su deseo de ser abuela, pero también quería seguir controlando la vida de su hijo y, de paso, la de Julia. Aquella insistencia solo generaba más tensión y estrés para Julia, quien ahora llevaba una vida dentro de ella. Grisa era el padre, sí, pero solo en términos biológicos. Emocionalmente, ya no formaba parte de su vida. Divorciarse había sido la mejor decisión para su crecimiento personal. Entendió que no podía seguir sacrificando su felicidad solo por cumplir con las expectativas de los demás. El proceso de separación no fue fácil, pero Julia se mantuvo firme en su decisión. Fue honesta con Grisa y le dejó claro que este era un punto final. A pesar de todo, sintió paz y confianza en su elección. Verás que este es tu hijo, le dijo Julia a Grisa el día en que firmaron el divorcio. Sacó una carpeta con los resultados de las pruebas y se la entregó. Nunca te mentiría con algo así. Grisa tomó los papeles y los revisó en silencio. Por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las limpió de inmediato. Sin decir una palabra, le devolvió los documentos a Julia y salió de la casa. A lo largo del proceso, intentó hacerla cambiar de opinión, ofreciéndole compromisos y otras opciones, pero Julia se mantuvo firme. Estaba segura de que el divorcio era su decisión y que no debía depender de las expectativas ni la influencia de nadie más. Finalmente, la separación quedó formalizada. Julia sintió que, por primera vez en mucho tiempo, era libre. Ahora podía construir su vida como quisiera, sin restricciones ni presiones externas. Después del divorcio, empezó a pasar más tiempo con Ilya, quien se convirtió en su apoyo incondicional. Él siempre estaba ahí cuando lo necesitaba, listo para escucharla y acompañarla en sus momentos difíciles. Se hicieron más cercanos, salían a caminar juntos por las afueras del pueblo y pasaban largas horas conversando. Andrei Pavlovich, al verlos juntos, no pudo evitar sonreír. Le alegraba que su hijo y Julia se hicieran compañía. Pero Julia no sentía nada romántico por Ilya. No porque él no fuera una buena persona, sino porque el amor no surge por decisión propia. Aún así, lo valoraba profundamente como amigo y como alguien en quien podía confiar. Ilya, por su parte, aceptaba su papel. Sabía que Julia nunca lo amaría de la misma forma en que él la quería, pero eso no le impedía ser su aliado, su apoyo y su protector. Una noche, mientras estaban sentados en el jardín bajo un cielo estrellado, Julia abrió su corazón. Le habló a Ilya sobre sus miedos respecto a la maternidad, sobre la enorme responsabilidad que sentía y sobre la incertidumbre de criar a un hijo sin un padre presente. No sé cómo reaccionará mi hijo cuando crezca. Me preocupa que le haga falta una figura paterna,
confesó. Quisiera que tuviera a alguien que lo cuidara. Hizo una pausa y suspiró. Sé que seré una buena madre para él. Pero, tristemente, no tendrá un papá. Ilia respondió de inmediato. Julia lo miró agradecida, pero después suspiró y dijo. Ilia, hay algo que necesito decirte, lo siento, pero nunca podré amarte, y sé que tú también lo sabes. Ilia la miró con comprensión y le respondió con tranquilidad. Lo sé, Julia, pero eso no cambia lo que quiero hacer. Quiero apoyarte y ser un buen padre para tu hijo. Julia sintió un nudo en la garganta. ¿Pero por qué lo harías?, preguntó conmovida. Porque eres mi amiga, y quiero estar aquí para ti, contestó él con sinceridad. Julia se quedó en silencio por un momento. En su corazón, sentía emociones encontradas, duda, gratitud y una pequeña chispa de esperanza. Sabía que aceptar la ayuda de Ilia era la mejor decisión para ella y su bebé. Esa noche, hablaron durante horas sobre el futuro del niño, qué ropa comprar, cómo sería su habitación y hasta qué nombre le pondrían. Por primera vez en mucho tiempo, Julia sintió paz. Gracias por esto, Ilia, dijo con una sonrisa sincera. A medida que pasaban los días, Julia empezó a confiar aún más en él. Veía cómo se preocupaba por ella y por su bebé, cómo mostraba atención en los pequeños detalles. Juntos comenzaron a preparar la habitación para el niño. Julia empezó a darse cuenta de que Ilia estaba asumiendo un nuevo papel en su vida. Ya no era solo un amigo, sino alguien en quien podía apoyarse. Desde el primer momento, él se tomó en serio la idea de ser una figura paterna. Leía sobre el cuidado de los bebés, preguntaba, aprendía, y eso le dio a Julia una sensación de alivio y confianza en el futuro. Así, poco a poco, los dos se fueron preparando para una nueva etapa. Sabían que su relación no solo se basaría en la amistad, sino también en la responsabilidad compartida de cuidar a un pequeño que muy pronto llegaría a sus vidas.